Bueno, como ustedes saben, acá en Chile tenemos dos negocios grandes que son, por supuesto, el agropecuario y el de la minería del cobre. Hay ciertas empresas que quizás tienen operaciones a nivel internacional, pero también acá en Chile, y que exportan, por ejemplo, frutas a Irán. Entonces, analizando ese riesgo, esa amenaza que toma o que tiene esa operación en relación a lo que usted acaba de decir de los Estados Unidos, si usted estuviese a cargo del envío de transferencias electrónicas, ¿usted asumiría el riesgo de enviarle el dinero a ese país o simplemente existe un riesgo porque quizás la información de esa transacción no sea del todo real o transparente? ¿Usted simplemente prohibiría todas las operaciones con Irán y con todas las actividades con su banco? Es una muy buena pregunta porque eso también aborda distintos tipos de comercio que están relacionados con Irán. Y lo primero es que si se está haciendo negocio con Irán, uno tiene que tener una mirada muy precisa de las distintas operaciones. Yo conversé esto a un nivel muy amplio sobre Irán. Ahora, hay excepciones específicas, por ejemplo, para alimentos, para la agricultura. Hay que considerar entonces esas excepciones. Y recuerde que si no es en dólares norteamericanos, no hay mayores problemas a menos que tenga que ver con la industria petroquímica. Vamos entonces a la agricultura. La primera pregunta, ¿las transacciones en dólares estadounidenses? Si la respuesta es afirmativa, entonces tenemos que ver las excepciones. ¿Quiénes son mis contrapartes? Por ejemplo, entonces el OFAC. OFAC es una agencia gubernamental muy accesible y siempre nos entrega información. Siempre conversamos con OFAC en representación a los clientes para poder obtener licencias de forma tal de realizar negocios de manera adecuada desde el punto de vista de Estados Unidos, sin el riesgo de que su transacción sea confiscada o rechazada. Otra cosa que es muy importante es que usted mencionó algo sobre la información de transferencias electrónicas que quizás no sea del todo real. Yo eso sí que recomendaría que no debe hacerse, porque les puedo garantizar que alguien en alguna parte en este mundo cada vez más pequeño va a enterarse. Alguien podría informar y ustedes se encontrarían entonces en una posición donde podrían haber violado algunas de las estipulaciones, pero sin duda se habrían falsificado los registros de un banco estadounidense. Entonces, al tratar de evitar algún tipo de delito, que quizás ni siquiera sea delito, termina violando o cayendo en algún otro delito. Eso es algo que yo no haría. También sería muy interesante hablar sobre el área de los casos que mencionamos que involucran justamente eso. Los casos que mencionamos de liquidaciones, delitos que se están llevando a cabo, desde la perspectiva federal, por supuesto, en la relación de diferentes personas, lo cual delito federal. Ahora, desde el punto de vista del Estado de Nueva York, y es tan importante en este caso este Estado, en todos estos pagos o estas transferencias, porque todas pasaban por Manhattan, todos los bancos estaban, de liquidación estaban en Manhattan, entonces se pasa por un banco en Manhattan y eso hace que Manhattan tenga jurisdicción penalmente hablando en función a esos pagos. Y la teoría del Estado de Nueva York, porque obviamente Nueva York o el Estado de Nueva York no tiene esa ley, pero el nivel en Estados Unidos es que ese banco, el extranjero, al enviar esa información falsa al sistema bancario de Nueva York, falsificó los registros. Entonces no era un caso penal bajo la ley de Nueva York, sino era un caso de falsificación de los registros de los libros bancarios. Puede esperar un segundo que se ponga.
Well, the banking industry in Chile, as you might know, is very concerned with complying with FATCA as of January 2014. One of our main problems is the conflict between the Chilean law and FATCA. More specifically, que no permite revelar todos los antecedentes de nuestros clientes respecto de sus situaciones financieras. Ahora, además, nosotros no tenemos contacto hoy día todavía con el Servicio de Impuestos Internos o el parte de la IRS de Estados Unidos como para saber qué determinación se está tomando. Entonces mi pregunta es, ¿cómo ven ustedes que Chile va a poder cumplir con FATCA bajo estas condiciones? Si acaso no vamos a estar en condiciones de poder retener, como teníamos que hacer en febrero de 2014, a algunos de nuestros clientes, a Don Borges específicamente, o a los recalcitrantes, ¿cómo poder retenerlos si quieren ese conflicto legal? Es tema complicado. Yo me atrevería a decir que bajo los modelos que el gobierno de Estados Unidos está utilizando para establecer acuerdos en jurisdicciones que tienen requerimientos de secreto bancario, Impuestos Internos está tratando de llegar a acuerdos muy estrictos. Yo lo he visto en algunas estipulaciones que obviamente crea y genera tensión con distintas jurisdicciones y también va a presentar grandes desafíos para la implementación a nivel mundial del FATCA, al punto en que yo reconozco que es un problema. Ustedes también en ese sentido, y creo que ninguno de nosotros somos capaces de ver en este momento alguna solución. Probablemente estamos exactamente hablando el mismo idioma, de verdad, estamos al mismo nivel, y creo que eso es uno de los principales temas que nosotros tenemos que ver, jurisdicción por jurisdicción. Esto también es un área en el que nosotros nos estamos involucrando y le estamos haciendo un seguimiento a qué es lo que está haciendo el Departamento de la Tesorería. Hay un pequeño grupo dentro de este departamento que está trabajando en función a ese tema y también a nivel internacional asistiendo a distintas jurisdicciones para tratar de establecer soluciones que se apliquen para los dos países involucrados, porque si bien cierto existe la afirmación de que la ley de Estados Unidos se puede aplicar en distintos países, Estados Unidos también reconoce esa tensión, esos secretos bancarios que tienen algunos bancos no estadounidenses, y a nivel más bien entre gobiernos se está haciendo un seguimiento a esto, y nosotros estamos tratando de mantenernos muy atentos al tema para poder aconsejarle a las instituciones bancarias, financieras no estadounidenses qué es lo que está ocurriendo en ese sentido. Uno de esos comentarios fue que el elegir la divisa de la transacción hoy en día es algo importante. Usted mencionó que si se selecciona el dólar americano, claramente eso va a caer dentro de la normativa de Estados Unidos. Mi preocupación es, muy bien, pasémonos a euros o alguna otra divisa, como no podría ser la de China, pero en Europa yo también aprendí que hay regulaciones muy estrictas en torno a todos estos temas. Nosotros acá en Chile tenemos el Banco Santander, por ejemplo, y muchos otros bancos internacionales. Entonces, ¿qué nos podría decir? Yo sé que ustedes son expertos en las regulaciones de Estados Unidos, pero ¿cuáles podrían ser las similitudes de todas esas normativas con la de Europa o la de España o la de Alemania, quizás? Todas esas jurisdicciones han aprobado distintas estipulaciones, por ejemplo, de la Unión Europea, que han sido implementadas por los miembros estados de la zona europea. También la de las Naciones Unidas aplican, y lo que yo he visto es
que las mejores prácticas en Estados Unidos es que no es solo cuando los bancos estadounidenses filtran toda su lista de OFAC, sino toda la lista, porque hay ciertas entidades que han sido designadas como de preocupación para financiar el terrorismo o financiamiento de lavado de tráfico de drogas, que han sido designadas así por las Naciones Unidas o por Europa y no así por Estados Unidos, o personas o empresas que así han sido designadas o identificadas así por Estados Unidos pero no por Europa, en fin. Lo importante para poder tener un programa de cumplimiento eficaz es poder asegurarse de que cuando la empresa haga pagos internacionales se pueda verificar contra todas estas listas para buscar las entidades o aquellas personas que han sido identificadas a su vez por cualquier otra jurisdicción como alguien de preocupación como financiamiento de terrorismo, armas de destrucción masiva y de proliferación masiva. Desde el punto de vista de un fiscal, un banco que tiene distintas normas para transacciones de euros y de dólares, eso se consideraría como que el nivel de cumplimientos es más bien bajo porque tiene distintas normas para distintas divisas. Yo creo que un fiscal de Estados Unidos lo consideraría tal como usted ha dicho, pero el fiscal de Estados Unidos solo tiene jurisdicción si se han violado leyes de Estados Unidos. Hay otro punto de preocupación, sí, y es que si un banco, por ejemplo, decide que va a tener un estándar, una norma para Estados Unidos, y si se realizan mucho transacciones con Irán en euros o alguna otra divisa, por ejemplo de China, más allá de la jurisdicción penal, el Departamento de Tesorería tiene la autoridad para designar, para identificar a ese banco como un banco de preocupación de violación, por ejemplo, de lavado de activos o de dinero, y tratar de limitar o incluso de eliminar el acceso de ese banco al sistema financiero de Estados Unidos. Es un problema distinto, no es un tema penal ahí, sino un tema más bien de políticas, aunque el resultado es el mismo, es limitar o incluso revocar el acceso a Estados Unidos. Yo no sería tan taxativo entonces en ese sentido. A mí me gustaría conocer su opinión sobre lo siguiente. Nosotros, al manejar un programa de cumplimiento, nosotros tenemos que hacerlo a través de un enfoque de evaluación de riesgo. Pero a mí me gustaría saber un poco sobre FATCA, porque creo que FATCA también está considerando otras cosas. Nos están utilizando a nosotros como una herramienta para aumentar la contribución tributaria. Y quizás nosotros vamos a perder algo por eso. Una de las principales críticas de FATCA es que hace que las jurisdicciones más allá de Estados Unidos no sean identificadas claramente por el sistema tributario de Estados Unidos. Es una de las críticas que es importante. En relación a que sea un enfoque basado en riesgo, yo creo que otra crítica es que la estructura no siempre es así. Por ejemplo, si vemos los programas de cumplimiento dentro de una institución y se puede evaluar cuáles son los riesgos, es decir, por ejemplo, mis riesgos son del 1, 2 y 3, en número, en orden de importancia, ustedes seguramente van a tener que dedicar más tiempo a ver al 1 menos al 2 y aún menos al 3. Y FATCA es justamente todo lo opuesto. No nos pide que evaluemos los riesgos y que le dediquemos más tiempo a algún tema en particular, sino que exige que haya que ver todo el sistema de contabilidad, a pesar de que haya un detalle de información que esté vinculado con Estados
Estados Unidos. Entonces es la estructura del cliente la que no se ve afectada, sino que más bien solicita ver toda la contabilidad de forma distinta. Sí, está usted en lo correcto. El problema es que nosotros tenemos que buscar otras cosas. Yo creo que ahí no hay mayores riesgos de lavado de dinero. No es lavado de dinero, pero están utilizando KIC y nosotros estamos en el medio. Sí, de acuerdo. Sí, es así. Nosotros hemos gastado mucho dinero, pero no hemos visto mayores apoyos por parte de Estados Unidos. Básicamente estamos hablando del 30% de los ingresos. No sé si ahí está el punto. Yo creo que el único comentario que yo puedo hacer ahí es que no es tanto una identificación, un filtro tan específico. Básicamente decimos que es un contribuyente de Estados Unidos. No es entonces un análisis tan profundo, pero sí es una encuesta o más bien amplia. Pero yo creo que es de las instituciones financieras, viendo las normas de CAIC, si lo comparamos con FATCA, ahí uno sabe que hay requerimientos por parte de los clientes y que probablemente si se aplican en las instituciones vamos a tener que cumplir con los requerimientos de FATCA. Yo creo que también hay algunos problemas, ahí estamos de acuerdo, pero también les estoy ofreciendo el otro lado de la moneda. Y lo otro que me gustaría decir es que ha habido un gran debate sobre la función que cumplen los países desarrollados en términos de poder entregar un lugar como para la fuga de capitales en el caso de los países en vías de desarrollo. Esto a nivel internacional. Estamos hablando posterior a la Segunda Guerra Mundial y ha habido conversaciones sobre aquellos contribuyentes muy ricos en Estados Unidos y sus cuentas bancarias que las han cambiado a Suiza o a las Islas Caimanes, y luego tenemos empresas muy ricas en Chile o en Argentina que sus cuentas también las transfieren a Estados Unidos. Entonces existe un intercambio, así, dinero que va y que viene, así que puede ser una norma global para pago de impuestos. Probablemente es más del caso de anti-lavado de dinero, donde Estados Unidos supervisa que en realidad no es lavado de dinero. Si tenemos que a nivel internacional tratar de cumplir con ese tipo de legislación, pero probablemente Chile también se vería beneficiado por eso, y si se implementa ese mismo tipo de legislación establecida por Estados Unidos, y que al final Chile igual se vería beneficiado. Ahora, y en términos de FATCA probablemente es lo mismo. Sí, los dos estamos viendo entonces las distintas caras de la moneda. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? Bueno, si es así, tengo que darle todas las gracias a los expositores, a Kaufman y a Tim Miller, así como a todas las personas que han venido y asistido a este interesante seminario. A continuación, les voy a ceder la palabra a don Rodrigo Avellán, quien hará algunas últimas precisiones. Yo no soy Rodrigo Avellán, soy Rodrigo Novoa, de la Universidad Mayor, y Rodrigo ayer me informó a última hora que lamentablemente tuvo un cáncer, como dijo Ricardo Mates, no va a poder estar. Pero a nombre de él y de todos los organizadores, especialmente de la Nación de Bancos, queremos agradecerle por habernos recibido hoy día, a la Universidad Mayor, Andrés Chamorro, que está ahí, que fue uno de los principales orquestadores de todo esto que están viendo, y AmCham y nuestra firma Saldivia Contreras Glass y Verdugo. Les agradece por estar aquí y esperamos en algún futuro poder seguir desarrollando este tipo de actividades. Muchas gracias.